completar otros, pero ayer empecé a trabajar un tema que no lo quiero dejar y que tiene que ver con este caso espantoso de resultado fatal de aplicación de, digamos, de justicia por parte de justicia por mano propia, por salvajismo, de haber atacado a una persona que estaba auxiliando a un hombre a quien había atropellado con el auto, que había chocado contra su auto, como fuere, y que fue objeto de una golpiza de resultados fatales por parte de un grupo de personas que no se sabe quiénes son porque la policía todavía no lo logra determinar. Eh, la cuestión a mí me impacta mucho porque veo que hay una tendencia en todas partes a ya es una cuestión que está bastante generalizada, o por lo menos se ven cotidianamente, de que se recurre a la propia fuerza para, digamos, hacer justicia inmediatamente, ¿no? Por manos propias, sin esperar la intervención del Estado. Tengo comunicación con la doctora Roxana Buanello. La doctora Roxana Buanello es responsable de la Cátedra de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de San Luis. Roxana, mucho gusto y gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Buen día, Mario. Estoy bien y quería conocer si tienes una opinión que nos puedas y una reflexión que nos puedas hacer a propósito de este tema que venimos tratando aquí en el programa. A ver, lo primero que cabe a la reflexión, que es un poco lo que vos decías, es que ha sido una reacción absolutamente desmedida y criminal por parte de quienes se arrogan esta especie de representatividad, de reprimir una acción, porque bueno, la persona había cometido una situación delictiva porque se había producido un deceso, pero digamos que estaba reparando su acción, o al menos buscando repararla, porque él había bajado del auto para dar la asistencia, y que aparezcan estas conductas de parte de terceros, en principio significa que bueno, si se diera, o sea, yo creo que hay que analizar muy bien el caso o la situación, porque si se pudiera considerar que ha sido justicia por mano propia, bueno, en general estas situaciones se dan cuando hay un descrédito en las fuerzas estatales, que son las que de alguna manera tienen esta potestad de reprimir el crimen o de prevenirlo. Pero en principio esta reacción responde más a un estado del talión, esto de, bueno, de ojo por ojo, diente por diente, que a lo que puede llegar a ser lo esperable dentro de un marco de un Estado de Derecho, donde hay normas constitucionales, donde hay derechos humanos que le asisten a todas las personas, aun cuando las personas puedan verse involucradas en una situación como la que este señor eh, se ubica, ¿no?, por haber cometido este accidente de tránsito, pero eso no quiere decir que se tenga que responder con un grado de violencia como la que se llevó a cabo. Ajá. De todas maneras, yo me quedo como pensando, y ojalá que esto pueda llegar a investigarse, porque cuando estas situaciones se presentan, lo que supuestamente está buscando este grupo de personas es hacer aquello que se supone que el Estado no puede hacer a través de los dispositivos institucionales, por falta de eficacia o eficiencia o rapidez. Pero en este caso, además de eso, tengo entendido por los comentarios que he escuchado, que además se produce la sustracción de algunos elementos del auto de este señor. Entonces empieza como a contaminarse lo que llaman quienes trabajan en criminalística la escena del crimen, porque aparecerían como diferentes motivaciones, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado cabe preguntarse y reflexionar sobre esta reacción desmedida, que es posible que tenga que ver con lo que en alguna medida vos estabas presentando, respecto de que sí, hay como una suerte de intolerancia, de falta de controles inhibitorios, de la cuestión grupal, que nosotros ya hemos visto porque se ha analizado bastante lo que significa la criminalidad en grupo, sobre todo desde la situación del homicidio en Villa Gesell a comienzos de este año, donde el anonimato del grupo hace que también las personas puedan fácilmente quebrar sus propios controles internos y llevar a cabo conductas que quizás de manera personal no lo podrían hacer.
Ajá. Pero por el otro lado aparece esto, ¿no? De que ese delito o esa situación también se ve empañada, digo empañada, que no sé si es el mejor término, pero al menos complementada con una cuestión de sustracción o un delito contra la propiedad también. Entonces pareciera que ya no hay tanto una actitud de defensa de la víctima, que sería un poco lo que podría llevar a cabo este grupo si realmente estuviera actuando por justicia por mano propia, sino que también habrían otros intereses. Entonces, ambas cosas son, por supuesto, reprochables, y es cierto que nos lleva mucho a pensar esto que planteaba, de por qué se dan estas reacciones. Porque casi serían propias de un estado anómico, ¿no? Ya hay autores como Durkheim y Merton que hablaban de esto, es decir, cuando aparece este grado anómico en el cual aparentemente las normas sociales y culturales empiezan a perder valor, es como que se empiezan a encontrar otros medios para llegar a un fin, ¿no? Y en este caso aparece esta reacción que está avalada por este grupo, que bueno, habría también que ver esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones de este grupo? Que no le dan ni siquiera tiempo a esta persona a poder reparar la conducta que llevó a cabo, de la cual nadie está exento. Ujú. Entonces, digamos que habría que investigar bastante porque no sé si vos recordás, pero hace unos años atrás hubo todo como una, yo diría como una oleada de situaciones que eran generalmente eh, situaciones en las cuales también, sobre todo en Buenos Aires se dio, ¿no? Como reacciones de este tipo donde los vecinos, cuando aparecía Sí. alguna cosa de esta, tomaban estas actitudes. Acá también ha pasado. Bueno, acá también ha pasado. Ujú. Y digamos que eso, de hecho, que tiene que ser, por supuesto, reprochable y limitado, porque en realidad es cierto, lleva a que se empiecen a romper los ejes del orden social, lleva a que se pierda la representatividad de estas fuerzas estatales que quizás tengan que mejorar, quizás tengan que adecuar ciertas prácticas, pero que de alguna forma nosotros hemos conveniado con el Estado a través de lo que es el contrato social, que son ellos los que tienen que representarnos, ¿no? No podemos abrogarnos esta responsabilidad de hacerlo por parte nuestra, porque si no es como que se empiezan a romper los tejidos sociales y bueno, realmente caemos en un estado de difícil resolución. Ahora, Entonces, ¿cómo incide, quiero conocer cómo inciden estos casos en la sociedad? ¿Cómo crees que están incidiendo? ¿Tienen algún tipo de incidencia? ¿Tienen algún tipo... a ver, lo que en general cuando aparecen estas reacciones, buscan algo así como una medida ejemplificadora, ¿no? Algo así como decirle, señor Estado, si usted no está actuando, nosotros como grupo social lo hacemos. Pero, creo que, bueno, también debemos estar preparados para no hacer esa lectura, porque en realidad, insisto, dentro de las condiciones en que al menos este caso fue dado, pareciera que no ha sido, en principio, el móvil defender a la víctima, eh, o aunque fuera, todo esto se ve como complicado, primero por la reacción, porque es totalmente anticonstitucional. Ujú. Y después, ojalá que no termine siendo una conducta que la sociedad o quienes la conocen puedan llegar a considerar como adecuada porque el Estado no está actuando. El Estado seguramente tendrá que mejorar, pero en este caso no se le dio ni tiempo, ¿no? Ujú. O sea, fue totalmente, hay allí seguramente componentes psicológicos que tienen que ver con las personalidades que intervinieron, pero también con la cuestión grupal, quizás Ujú. con algunas variables psicosociales que puedan haber tenido que ver. Yo creo que en esto a veces uno tiene que tener el cuidado de analizar la situación y de no generalizar, sobre todo para evitar esto, ¿no? Que haya como una cuestión de escalada, que haya como una cuestión de repetición, porque en realidad hay que ver que quizás esto ha tenido que ver con una conducta criminal de este grupo y no necesariamente tiene que ser una respuesta que la sociedad vaya a incluir en su bagaje conductual o repita. A mí lo que me está preocupando es que yo veo que en este caso con consecuencias fatales, pero hay ya varias referencias en los últimos tiempos en San Luis de hechos de violencia que han tenido digamos, han sido represalias a determinadas conductas que pueden o no haber sido delictivas, pero sí lesivas para los intereses de alguien, ¿no? De algún grupo, de alguien.
Y entonces hay este tipo de reacciones. Y porque veo, además, en las redes sociales, reacciones, también son verbales, pero son realmente de una reacción, de una falta de, digamos, de tolerancia con las situaciones realmente tremenda. Entonces hay que matarlo, este soberano hijo tal, hay que matarlo porque alguien que cuenta que le pasó algo, por ejemplo, que le robaron algo en la calle, ¿no? Y las reacciones que uno ve a ese tipo de relatos suele ser de una violencia realmente llamativa. Para mí me resulta llamativo y veo que es como si hubiera una escalada. Esto es lo que a mí me preocupa. Sí, es posible que todos estemos en alguna medida percibiendo eso, como que esto que yo te planteaba al comienzo, de estos canales más inhibitorios que tenemos las personas para no actuar, la impulsividad, para no actuar de la manera que a veces uno lo siente, están como desdibujándose, diría en principio, y eso hace que empecemos a percibir que como que todos estamos con menos tolerancia a la frustración, menos tolerancia a la opinión diversa. Es como que es cierto que hay como un grado de sensibilidad mayor que lleva a que las personas podamos estar reaccionando de manera así tan desajustada. Mm. Pero bueno, hay algunas explicaciones que creo que se pueden jugar en esto. En principio, siempre considerar que la conducta violenta nunca tiene una sola explicación, sino que siempre se conjugan muchas variables. Y entre ellas, a veces uno juega siempre la posibilidad desde lo personal, pero no se puede dejar de ver que hay fenómenos y hay variables políticas, culturales, sociales, grupales, que también están influyendo en esto, ¿no? Y como que bueno, cuando en alguna medida las personas no cursamos nuestra vida de una manera adecuada, no sentimos que en alguna medida estamos generando o recibiendo algo equivalente a lo que se genera, sea por el medio que sea, cuando en alguna medida no se alcanzan a encontrar objetivos. Es decir, hay muchas cosas que se interponen en el camino del desarrollo de una persona. Es posible que todo esto empiece, ¿no?, a generar acciones que puedan estar por fuera de lo que se suponía que eran los marcos solidarios que manejábamos en épocas anteriores. Ujú. Sabemos que desde muchas explicaciones políticas estos marcos solidarios se han ido rompiendo, ¿no?, con todas las cuestiones del individualismo, con todas estas cuestiones más neocapitalistas que en algún sentido también empiezan a poner valor a las personas que tienen y no lo que son, es decir, se empiezan como a romper un poco estos valores sociales y es cierto que empezamos a reaccionar de esta manera más salvaje, que no sé si es el concepto, pero bueno, en algún sentido lo es, no más primaria, Ujú. a lo mejor. Sí. Pero bueno, es cierto que lo percibimos, es cierto que lo vemos y me parece que lo que tenemos que hacer es trabajarlo, ¿no? Es decir, seguir apostando a que los seres humanos tenemos esta capacidad eh, neocortical que nos permite modificar y cambiar y buscar aquellos medios que puedan significar desde la cuestión de la formación, desde la cuestión de más formal o informal, que empiecen estas situaciones a cambiar. Pero bueno, tienen que conjugarse todas estas variables que yo te decía para que también la sociedad empiece como a reconocer al otro con el valor que tiene ese otro o esa otra. El trabajo en la educación, estás diciendo. Me parece que sí, o sea, tendríamos que recuperar estos valores, porque a veces estas cosas empiezan desde los grupos de socialización más primarios, ¿no? Es decir, es cierto, lo que vos estás planteando tiene una respuesta de tipo estatal y desde un organismo formal como puede ser la policía y la justicia, es cierto, pero bueno, veamos entonces que esto no se multiplique y veamos que esto se prevenga. Entonces creo que hay que hacer este tipo de razonamientos y donde todos nos constituimos en agentes de cambio, porque esto que vos decís, que empiecen a aparecer en las redes sociales este tipo de mensajes con este alto nivel de violencia, bueno, también hay que ponerle límites, hay que de alguna forma no multiplicarlo, es decir, todos podríamos hacer algo. Lo que pasa es que, bueno, es cierto, hay muchas situaciones de sensibilidad donde argentinas, argentinos y argentines estamos, digo,
por sacarlo del espacio regional, pero de hecho que también hay una reproducción acá, estamos como muy sensibles como con las posibilidades, porque nos sentimos muy presionados por muchas variables, y esto hace que a veces cuando aparece un chivo expiatorio, es decir, alguna posibilidad en la cual yo pueda descargar todas mis frustraciones, esto genere, ¿no es cierto?, conductas mucho más violentas. Gracias por atenderme, Roxana. Muchísimas Por favor. gracias. No, por favor. Muy clara Gracias como a vos. siempre. Muchas gracias. Hasta luego. La doctora Roxana Bonello, que es la responsable de la Cátedra de Psicología Jurídica aquí en la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana en Nada Secreto en Radio Universidad.